Hola, mis regalones de cuarto medio. Les habla la profesora Bárbara Jerez, ¿cierto? Estamos en la ficha de retroalimentación, de la ficha número 4, ¿cierto? Y en esta ficha ustedes tenían el objetivo de leer un texto narrativo identificando su visión de mundo y la técnica narrativa corriente de la conciencia. Vamos entonces con la respuesta. Y dice: 1. ¿De qué trata el texto? Trata de responder en una o dos líneas. Y dice: el texto trata sobre las dudas del protagonista acerca de la realización de un crimen. En la pregunta número 2 dice: ejemplifica dos casos en que se utiliza corriente de la conciencia y explica en qué consiste este recurso narrativo. Acá tenemos entonces que ustedes tenían que aplicar lo que aprendieron, ¿cierto?, en el video explicativo de la ficha número 4. ¿Ya? Que era efectivamente lo que era el corriente de la conciencia. Y yo lo defino acá como: la corriente de la conciencia es un recurso que permite adentrarse en los pensamientos más profundos del personaje, sin el filtro del narrador. Así accedemos en este caso a sus angustias, ¿cierto?, lo que vivía el personaje más profundas, y a sus dudas acerca de cómo resolverlas. Acá tenemos un ejemplo: nombre de Dios. ¿Y esta es la vida? ¿Estar perdidos, siempre perdidos? ¿Pero yo seré realmente el que soy o seré otro? La extrañeza, vivir con extrañeza, esto es lo que me pasa. Ahí teníamos entonces la definición, que es la primera parte la última parte de la pregunta, y los ejemplos, ¿cierto? Me pasé. En la pregunta, sí, número 3 era: ¿por qué Erdős piensa que es como un muerto? Explica con tus palabras. Yo puse acá: Erdős piensa que es como un muerto porque se siente inexistente, idéntico e intercambiable con muchos otros. Solo el crimen, ¿cierto?, podría afirmar su existencia, pues, como dice él, solo el mal afirma la existencia del hombre sobre la tierra. Acá tenemos entonces la explicación a por qué él se sentía como un muerto. Se sentía como igual, uno más, ¿cierto?, que su existencia no era algo relevante, y eso de alguna u otra manera, ¿cierto?, lo agobiaba, que lo lleva a tomar o a unirse, ¿cierto?, a este grupo y finalmente tomar una mala decisión. La pregunta número 4 decía: ¿qué visión de mundo se desprende de los pensamientos del personaje? Bueno, y acá tenemos el segundo concepto que ustedes tenían que trabajar en el video explicativo, ¿cierto?, que era la visión de mundo, que era básicamente todos los aspectos, ¿cierto?, las acciones de los personajes nos podían indicar lo que pensaban, a qué idolatraban, por ejemplo, los valores que ellos rescatan o cómo desean ser, sus aspiraciones. Y bueno, acá tenemos que se desprende una visión existencialista, ¿cierto? En este caso, ustedes saben que este fragmento, ¿cierto?, el que leímos nos trata el tema del existencialismo, ¿cierto?, de cuál es la razón de nuestro existir, de por qué estamos acá, esta reflexión, digamos, incesante de buscarle un sentido, ¿cierto?, a nuestra existencia. Y en este caso era más pesimista, ¿cierto?, la del personaje del relato. Y por eso dice apesadumbrada, ¿cierto?, como que pesa, que se sufre, que es dolor la vida, ¿cierto? Tenemos este ejemplo. Y la última pregunta decía: ¿crees que la corriente de la conciencia contribuye a representar de manera precisa el pensamiento de Erdős? Fundamenta. Bueno, en este caso yo puse que es útil para presentar a un personaje, en este caso es como desdoblado, ¿cierto?, que frente a la posibilidad de cometer un asesinato se ve como a otro, ¿cierto? Acá tenemos entonces que efectivamente sí, este recurso narrativo, ¿cierto?, nos permite representar o permite representar, no sé si de manera precisa, pero sí permite, como ayuda a entender un poco la mente del personaje, o invita a esta confusión, ¿cierto?, a este caos que es básicamente lo que nos relata en la historia, ¿cierto? Bien, jóvenes, espero que les haya ido bien en esta guía. Muchos cariños, muchos abrazos a la distancia, y nos vemos en la próxima cápsula de aprendizaje, ¿cierto? Que estén muy bien, cariños.